Muy buenas tardes, hermanos, noches o mañanas tengan ustedes, hermanos. Estamos aquí nuevamente con nuestra clase de 7 pasos y seguimos todavía con nuestro tema que es la salvación. Y bueno, veíamos la clase pasada más bien, acerca del mediador, ¿no? De cuántos mediadores o más bien quién era el único mediador para que nosotros pudiéramos ser salvos, ¿verdad? Llegábamos a la conclusión de que Jesucristo hecho hombre es nuestro único mediador entre nosotros y Dios, ¿verdad? Que gracias a que nosotros hemos adoptado Dios nos ha adoptado como sus hijos, pasamos a ser pues obviamente sus hijos, ¿verdad? Pero bueno, hermanos, vamos a entrar también a lo que es nuestro punto 4 que justamente también estábamos viendo, ¿no? El inicio de este tema, ¿no? Qué tan segura y verdadera es la salvación, ¿verdad? Y hablábamos acerca del testimonio, ¿verdad? Que es lo que Jesús nos da, lo que nos da en nuestro corazón, ¿verdad? Una vez que decidimos aceptarlo y recibir esa salvación por parte de Dios, ¿verdad? Y bueno, veíamos también que cuál era nuestro testimonio, ¿verdad? De acuerdo a la enseñanza que veíamos en la palabra de Dios. Y veíamos que el testimonio era la vida eterna, ¿verdad? El testimonio no es nada más que eso, sino que la vida eterna que Dios nos ha dado, ¿verdad? Lo cual hace que nosotros tengamos al Hijo de Dios, a Jesucristo, en nuestros corazones, ¿verdad? Y bueno, con eso tenemos que estar, tenemos un punto muy importante para que nosotros estemos completamente seguros de que tenemos la salvación en nuestra vida, ¿verdad? Y ahora, hermanos, vamos a ver nuestro punto número B. Estamos viendo nuestro punto número 4, que es qué tan segura y verdadera es la salvación. Y vamos ahí a el inciso B que dice: Primera de Juan 3 del 1 al 3 y vamos ahí a ver este versículo, hermanos, que dice de la siguiente manera. Recordando que estamos en la nueva versión internacional, pero pues también si tienen la Reina Valera está bien. Y vamos a ver, vamos a comenzar a leer que dice: Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos que sin embargo que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Todo lo que Él tiene es esta esperanza en Cristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y si nos vamos un poquito más, unos versículos más adelante, dice: todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es la transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados, ya que Él no tiene pecado. Y todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Fíjense qué gráfico nos dice aquí al inicio de este versículo, ¿no? Que el amor de Dios es tan grande, pero tan grande que Dios tiene hacia con nosotros, que una vez que nosotros aceptamos y decidimos ser salvos por medio de Jesucristo, Él nos llama hijos, ¿verdad? Ahora somos sus hijos, ¿verdad? Es como cuando un padre adopta a un niño que no es de su sangre, ¿verdad? Que no es que no proviene de su familia, ¿verdad? Y lo adopta. Y al momento de adoptarlo obtiene un documento, ¿verdad? En el cual se estipula que él es su padre. Ante la ley se estipula que él es padre de este hijo que acaba de adoptar, ¿verdad? De esa misma manera, la salvación es ese documento que nos avala ante Dios que somos sus hijos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque y aquí podemos ver que el mundo no nos conoce precisamente, no nos reconoce como tal, como hijos de Dios porque no lo han conocido a él, ¿verdad? Y ahora que somos hijos de Dios,
ahora que somos hijos de Dios, hermanos, sabemos que cuando Cristo venga por nosotros, cuando venga por sus hijos, por su iglesia, seremos semejantes, no iguales, o sea, algo similar a Él, ¿verdad? Porque lo veremos tal como Él es, ¿verdad? Veremos a Dios cara a cara, ¿verdad? Y todo aquel que tenga esta esperanza, debemos de tener nosotros esa esperanza en Cristo, en que lo vamos a conocer, que lo vamos a ver tal cual es. Y cuando nosotros tenemos en nuestros corazones esta esperanza, nos purificamos a nosotros mismos, ¿verdad? Así como Él es puro. Dice aquí, por el amor que el Padre nos tiene, ¿cómo podemos llamarnos? Y ya lo veíamos en este versículo, ¿verdad? La respuesta es que somos hijos de Dios. Y ahora más adelante dice, ¿lo eres? Y ahora yo quiero que ustedes se pregunten a sí mismos, ¿nos consideramos hijos de Dios? ¿Realmente lo somos? Y yo les puedo decir, hermanos, por ejemplo, en mi caso yo sí estoy completamente seguro de que soy hijo de Dios. Ahora dice aquí, ¿cuándo es uno hijo de Dios? O dicho de otras palabras, ¿cuándo uno está seguro de que es hijo de Dios? O cuando realmente uno se convierte en hijo de Dios. Y como veíamos anteriormente en la parte de la salvación, dice, cuando nosotros le recibimos y creemos en Él, que es prácticamente el retorno de los requisitos que habíamos visto para ser salvos, ¿verdad? Recibirlo en el corazón y creerlo, creerle a Él, ¿verdad? De esta manera, cuando nosotros cumplimos estos requisitos, pasamos a ser hijos de Dios, ¿verdad? Empezamos a ser hijos de Dios, pero también esto es el inicio, ¿verdad? Es el inicio de una vida nueva. ¿Por qué? Porque una vez pasando el primer paso, que es recibir la salvación, y luego pasar a ser hijos de Dios, ahora también tenemos que pasar por un proceso de crecimiento, ¿verdad? Que todavía tenemos que pasar un montón de camino por delante, ¿verdad? Eso quiere decir que ¿cómo seremos cuando venga Cristo la segunda vez? Y la palabra de Dios lo dice, lo marca de la siguiente manera, que seremos semejantes a Él. Ahora, esto quiere decir que una vez que no basta solamente con que nosotros recibamos la palabra de Dios, que no solamente basta con que nosotros hayamos recibido a Dios, a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, sino que aparte de eso va a venir un proceso. Si se dan cuenta, nosotros en nuestra doctrina de la iglesia, por eso tenemos este orden, ¿verdad? Una vez que una persona es convertida, pasamos a lo que es la consolidación, se le consolida, en donde se le explica pues varios temas acerca de por qué es hijo de Dios, nacer de nuevo. Y después de pasar este proceso, vemos que viene ahora el discipulado, ¿verdad? Una vez que la persona es consolidada, ahora tiene que ser discipulada, ¿verdad? Pasando por este punto que son los 6 pasos. Y después tiene que llegar a la clínica espiritual, ¿verdad? ¿Para qué? Para que de esta manera en la clínica sea sanado de todas las, a lo mejor, situaciones que vivió en su pasado o varios pecados ocultos. Por eso es importante, si se dan cuenta, seguimos un proceso, un procedimiento de crecimiento en los nuevos creyentes, ¿verdad? Y obviamente una vez pasando a la clínica espiritual, podemos ver que ahora nos encontramos en los 7 pasos, ¿verdad? Y así sucesivamente nos seguimos con membresía, nos seguimos con en esto creemos. ¿Por qué? Porque nuestra vida no termina, nuestro encuentro con Dios no termina solamente en haberlo aceptado, sino que debemos de pasar por un proceso de crecimiento, ¿verdad? Porque aún y a pesar de que ya conocemos de la palabra de Dios, ya lo aceptamos a recibir, pues tenemos muchas cosas que cambiar en nuestra vida, ¿verdad? Por eso debemos de pasar por ese proceso de crecimiento. ¿Para qué? Para que podamos alcanzar la estatura del varón perfecto. ¿Esto a qué se refiere? A que podamos ser semejantes a Él, semejantes a Dios, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el efecto de la esperanza de verlo? ¿Cuál es el efecto de la esperanza de verlo que debe de tener sobre nosotros, verdad? Ahora, una vez que nosotros entendamos que el haber recibido a Cristo y aceptar es aceptarlo como nuestro Padre y nosotros poder ser llamados hijos de Dios, Él nos va a purificar. Por eso esto es un proceso, hermanos, por el cual nosotros debemos de pasar. Y aún los que ya tenemos tiempo en la palabra de Dios, seguimos en ese proceso, ¿verdad? Seguimos en ese
proceso de cambio, seguimos en ese proceso de poder ser purificados, ¿verdad, hermano? Y yo, como les decía, si nos vamos un poquito más adelante, dice que todo aquel que comete pecado quebranta la ley. ¿Por qué? Porque el pecado es la transgresión de la ley. Esto quiere decir que todo pecado es como lo podemos ver, es la falta que cometemos nosotros a la ley, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que son acciones o actitudes incorrectas, ¿verdad? Que no son gratas delante de Dios. Ahora dice aquí, Jesucristo se ha manifestado para quitar nuestros pecados. ¿Y cómo se manifestó? Pues por medio del sacrificio en la cruz del Calvario, ya que Él no tenía pecado, ¿verdad? Podemos ver que durante su vida, su estancia aquí en la tierra, Él nunca cometió pecado. Sí se enojó, claro, cuando obviamente convirtieron el templo de Dios, la casa de Dios, en un mercado, pues claro que obviamente se iba a enojar, ¿verdad? Porque el lugar santo, el lugar santísimo en donde uno va a buscar la presencia de Dios, pues no tiene que ser tomado a la ligera, ¿verdad? Ahora, por eso les comentaba, también dice aquí que el que practica la justicia es justo, así como Dios es justo, ¿verdad? Pero el que practica el pecado, pues obviamente no va a ser de Dios, ¿verdad? Porque el pecado, Dios aborrece el pecado, por eso lo dice aquí, el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio, ¿verdad? El Hijo del Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Es importante que nosotros entendamos esta parte, ¿verdad? El que practica la justicia es justo. Por eso aquí lo menciona de esta manera. El que practica la justicia de Dios pasa por un proceso de purificación. Mientras más nosotros decidamos tener esa esperanza de poder verlo algún día, de poder estar en su presencia, de poder estar en el cielo allá con Él, eso nos purifica, ¿verdad? Pero si nosotros seguimos practicando el pecado, aún ya teniendo el conocimiento de Dios, pues eso quiere decir que no lo hemos conocido realmente, que no ha habido un arrepentimiento genuino en nuestra vida, ¿verdad, hermanos? Es importante que nosotros entendamos que cuando nosotros le recibimos a Dios en nuestro corazón debe de haber una purificación en nuestro corazón, ¿verdad? Debemos de pasar por ese proceso, ¿verdad? Porque ese proceso no termina hasta el día en que Dios nos llame a su presencia, ¿verdad? Por eso no quiere decir que, ay, es que yo ya pasé 7 pasos como 5 veces, yo ya pasé todos, la historia de la iglesia, ya pasé en esto creemos 1, 2, 3 y 4, ya pasé alabanza integral, ya pasé membresía, ya pasé todos esos 100 veces, pues claro, y los vamos a seguir pasando, hermanos. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros tengamos ese crecimiento en nuestras vidas, ¿verdad? Ahora, vamos ahí a leer Juan 10 del 27 al 30 en el inciso número C. Y vamos a leer, hermanos, un poquito antes desde el versículo 25 que dice así: ya se los he dicho a ustedes y no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan, pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de mi mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie me las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Podemos ver aquí, ¿no?, que está hablando justamente Jesucristo, ¿verdad? Y aquí Él nos ha comparado con ovejas suyas, ¿verdad? Como su rebaño, ¿verdad? Entonces quiere decir que Jesús aún habló a todas las personas, pero muchas personas no creían que Él realmente era hijo de Dios. Pero Él les contesta de la siguiente manera, que todo lo que Él hacía, las obras, los milagros, el resucitar a los muertos, todo aquello, el sanar a las personas, todo lo que Jesucristo hacía durante su ministerio, las hacía en nombre de su Padre, ¿verdad? Que era todo eso lo que realmente acreditaba, lo que nos aseguraba que Él realmente era el Hijo de Dios, ¿verdad?
Pero todas esas personas que no creían, aún viendo los milagros y las maravillas que Jesús hacía, todos aquellos que aún así decían que eran escépticos y no querían creer lo que Jesús hacía y lo que Jesús predicaba, por eso en ese momento nos compara con su rebaño, nos compara con ovejas y nos pone en ese punto en el cual dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Nos compara como algo preciado, ¿verdad? Algo demasiado valioso para Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice: los que formamos parte del rebaño, los que formamos parte de los hijos de Dios, escuchamos la voz de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos conoce y nosotros lo conocemos a Él. Por eso hemos decidido seguirle, ¿verdad? Y por eso Jesucristo nos ha dado la vida eterna y por eso dice que nunca vamos a perecer, ¿verdad? Ni nadie podrá arrebatarnos del amor de Jesucristo, ¿verdad? Nadie nos va a poder quitar esa dicha que tenemos de ser hijos de Dios, ¿verdad? Porque dice aquí que Dios mismo, que Él es el Padre, nos ha entregado en manos de Jesucristo. Ni siquiera nada ni nadie nos va a poder arrebatar de la mano de Dios, ¿verdad? Ahora, tenemos aquí 3 puntos muy importantes que nos enseña la palabra de Dios en este pasaje, que dice así: punto número 1, conocemos la voz de Dios, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes han tenido ese encuentro sobrenatural con Dios, ¿verdad? En la cual hemos escuchado también la voz de Dios. Yo creo que inclusive, aunque no hayamos tenido un encuentro sobrenatural, la voz de Dios podemos distinguirla, ¿verdad? Porque yo no sé si ustedes han pasado por ese punto en donde a lo mejor van caminando por la calle y escuchan una voz que dice, les señala a una persona en específico y dice: ve a hablarle de mi palabra, o ve y dale esta palabra a tal persona, o haz esto en este momento, o haz aquí, o haz allá, o háblale a tal persona, o acá, o esta persona necesito que le hables de esta manera. Esa es la voz de Dios hablándonos directamente a nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él nos conoce. Punto número 2, ¿verdad? Por eso Dios nos habla a sus hijos, ¿verdad? Porque Él nos conoce y nosotros reconocemos su voz. Un ejemplo de ellos es, a todos ustedes que tienen hijos, cuando ustedes le hablan, por ejemplo, Juanito, Pedrito, ven para acá, pues el niño va a venir hacia sus padres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque reconoce su voz. Pero si escucha que algún extraño le hable y le dice Pedrito, Juanito, pues a lo mejor voltee porque escuchó su nombre, pero a lo mejor no va a ir porque no reconoce la voz, no reconoce quién es el que le está llamando, y luego va a buscar la voz, va a buscar a sus padres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no conoce esa voz. De la misma manera Jesucristo nos llama porque somos sus hijos, ¿verdad? Y nosotros, al ser hijos de Dios, reconocemos la voz de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos conocemos mutuamente. Nosotros conocemos al Padre y el Padre nos conoce a nosotros. Y punto número 3, nosotros seguimos al Señor, nosotros seguimos a Dios, ¿verdad? No seguimos ni a una representación gráfica, ni seguimos a lo que a lo mejor nos han dicho que es. No, nosotros seguimos directamente a Dios, ¿verdad? Nosotros seguimos al Padre, ¿verdad? Ese es otro de los puntos en los cuales la doctrina nos enseña que efectivamente hemos obtenido la salvación de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros obtenemos esa salvación, pasamos a ser hijos de Dios, ¿verdad? Y por lo tanto nosotros reconocemos la voz del Padre en nuestras vidas. Y nosotros lo conocemos a Él y Él nos conoce, ¿verdad? Por lo tanto nosotros lo seguimos, ¿verdad? Lo seguimos a Él directamente. Ese es otro punto, hermanos, para que ustedes tengan en consideración, ¿verdad? A diferencia de otras religiones, porque claro, nosotros no somos una religión, eso ténganlo bien en claro. A diferencia de las religiones que te dicen, no, es que esta pintura de aquí representa a Jesucristo. Esta representación, esta estatua representa a Dios o representa a tal santo, a aquel. No, ¿por qué? Porque ese tipo de religiones lo que hacen es mostrarnos algo gráfico, ¿verdad? Quieren que nosotros creamos en algo que podemos ver o que podemos inclusive tocar. Por eso Dios dice que bienaventurado aquel que creyó sin ver, ¿verdad? El que cree sin poder tocar, ¿verdad?
Por eso nosotros seguimos a Dios, ¿verdad? Porque tenemos esa fe, esa certeza de lo que es Jesucristo, ¿verdad? Nosotros creemos, nosotros tenemos la fe y tenemos la seguridad de que Jesucristo está con nosotros, ¿verdad? De que nosotros somos sus hijos. Ahora, inciso B, en el punto número C dice, ¿qué tipo de vida nos da Cristo? Y si lo podemos ver aquí, regresando al versículo 28, dice, yo les doy vida eterna y nunca perecerán, y nadie podrá arrebatármelos de la mano. Ahora, ¿qué es lo que nos da? ¿Qué tipo de vida nos da Cristo? ¿Qué tipo de vida nos da nuestro Padre Celestial? Pues vida eterna, ¿verdad? Nos ofrece ese regalo, ¿verdad? Todos aquellos que hemos decidido creerle a Él y aceptarlo en nuestro corazón, nos da vida eterna. Por eso dice que nunca vamos a perecer, ¿verdad? Dios, como nuestro Padre, nunca nos va a soltar, ¿verdad? Somos sus hijos. ¿Y qué no haría cualquier padre por sus hijos, verdad? Inclusive cuando hacemos cosas incorrectas, aún los padres están ahí dando la cara siempre por nosotros, ¿verdad? Cuanto más Dios, ¿verdad? Dios siempre va a tener cuidado de sus hijos, va a tenernos como prioridad. Claro, obviamente vamos a ser su prioridad porque somos sus hijos. Y ahora nadie ni nada nos va a arrancar nunca de la mano de Dios, nadie. Nadie nos va a poder separar del amor de Dios. Claro, los únicos que decidimos a veces alejarnos del Padre, pues somos nosotros, ¿verdad? Pero nadie, nada, ni nunca jamás nos van a separar ni arrancar de la mano de Dios, ¿verdad? Porque el Padre y Jesucristo son uno mismo, ¿verdad? Son el mismísimo Dios, ¿verdad? Por eso tenemos un Dios trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Sabemos que este Dios está conformado por tres, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por lo tanto, nada nos va a separar de Él porque el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿verdad, hermanos? Por medio de Jesucristo obtenemos la salvación. Por eso, hermanos, es importante que nosotros tengamos esto guardado en nuestros corazones, ¿verdad? Muchas veces pensamos que Jesucristo, que Dios nos abandona, ¿verdad? Que por ciertos pecados que hemos cometido a lo largo de nuestra vida, pues nos separan de Él. Que claro, ¿no? En retrospectiva, pues claro que sí, el pecado nos aleja de Dios. Y muchas veces por eso nosotros no nos sentimos merecedor del amor de Dios, ¿verdad? Pero el único que nos puede alejar de Dios somos nosotros mismos, hermanos. Aún ni siquiera, aunque estemos haciendo cosas malas, tengan por seguro que Dios, el Espíritu Santo siempre está ahí con nosotros, ¿verdad? De una u otra manera nos redarguye, claro, cuando estamos haciendo algo incorrecto, que aunque nosotros decidamos no escuchar la voz de Dios y hacer lo que nosotros queramos, pues claro que aún así Dios se entristece el corazón de Dios, ¿verdad? Porque ¿a qué padre le gusta que su hijo ande perdido en vicios, en drogas, en alcohol, en cosas que no le agradan a Dios? Pues yo creo que a ningún padre le gusta, ¿no? Que ver que sus hijos anden perdidos en pasos que no son, ¿verdad? Que sabemos que los van a llevar por camino de muerte, que los va a llevar a tener consecuencias desagradables a lo largo de su vida, ¿verdad? Pues de la misma manera el Padre, nuestro Padre Celestial, también se entristece su corazón cuando nosotros hacemos cosas malas, ¿verdad? Pero aún así, tengan en cuenta, hermanos, que aunque hagamos cosas malas, Jesucristo y el Espíritu Santo nunca se aparta de nosotros, ¿verdad? Y aún y a pesar de que estemos cometiendo pecado, estemos en maldad, aún así Dios tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? Y debemos de reflexionar en esa parte, hermanos. ¿Por qué? Porque el amor de Dios por nosotros es inmenso, ¿verdad? Nosotros debemos de entender que Él siempre está al cuidado de nosotros, ¿verdad, hermanos? Y nosotros no debemos de echar eso en saco roto, ¿verdad? No debemos de tomarlo tan a la ligera, ¿verdad? Porque a todos aquellos que escudriñamos la palabra, veíamos que el rey Saúl, por tanta necedad en su corazón, por tanta arrogancia, por tanta sed de poder que tenía él en su vida, en su corazón, hubo un momento en el que Dios ya no estaba con él, ¿verdad? Que Dios ya no estaba, ya no estaba cuidándolo, ya no estaba consolándolo a lo mejor, y podemos ver que en ese momento un espíritu inmundo lo atormentaba. ¿Por qué? Porque Jesucristo, porque Dios ya no estaba con él.
Y yo creo que no creo que ninguno de nosotros, hermano, ninguno, queramos llegar hasta tocar ese punto, ¿verdad? A que en el punto en el que Jesucristo, en el que Dios ya no esté con nosotros, ¿verdad? Podemos ver todo lo que pasó Saúl, todo lo que finalmente lo llevó el pecado, ¿verdad? A hacer a recibir la muerte por parte de sus enemigos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesucristo ya no estaba con él, ¿verdad? Yo no creo que todos, que algunos de ustedes, hermanos, queramos que Jesucristo, que Dios nos abandone, ¿verdad? Que aún, claro, en su infinita misericordia, Él nunca nos va a abandonar, ¿verdad? Pero qué mejor, hermanos, que tener esa confianza, esa seguridad de que estamos haciendo lo correcto, de que estamos caminando conforme a Jesús, conforme Dios quiere que caminemos, ¿verdad? Por eso Dios nos da la vida eterna, ¿verdad? Él nos conoce, Él conoce nuestro corazón y diariamente Él nos redarguye y nos lleva a un arrepentimiento de a lo mejor algunas cosas que todavía traemos arraigadas en nuestro corazón, que aún quiere que nosotros seamos purificados, ¿verdad? Que nosotros podamos ser semejantes a Él, ¿verdad? Que nosotros creamos en Él, ¿verdad? Que nosotros podamos caminar de la mano con Dios, ¿verdad? Dice aquí que nadie nos va a separar del amor de Dios, ¿verdad? Pero también nosotros no debemos de tomarlo eso como a la ligera, hermanos, ¿verdad? Y vamos a ver, por último, ¿qué dice Primera de Pedro 1:23 al 25? Y dice de la siguiente manera, hermanos, voy a leerles a partir del 21, que dice así: por medio de él ustedes creen en Dios, por medio de Jesucristo, obviamente, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Ahora, se han purificado obedeciendo a la verdad, y tienen un amor sincero por sus hermanos. Ámense de todo corazón los unos a otros. Podemos ver que la verdad es Jesucristo, ¿verdad? Por ende, nosotros debemos de tener y imitar ese amor que Jesucristo tiene por nuestros hermanos. Pero ahora viene lo interesante aquí. Dice, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera. Esto quiere decir, no nacimos en Ahora, vamos a entender una cosa aquí antes de avanzar. Dice que no nacimos de simiente perecedera. La simiente es más que nada una semilla, ¿verdad? Por eso dice aquí que no nacimos de una semilla que va a perecer, ¿verdad? Que no va a dar fruto, que no va a florecer, sino de una semilla imperecedera, o sea que no va a tener ningún problema en florecer, en dar fruto, mediante obviamente la palabra de Dios que vive y permanece en nosotros, ¿verdad? Entendamos este punto. Y dice aquí, porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor de campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y este es el mensaje de las buenas nuevas o buenas noticias que se nos ha anunciado a nosotros, ¿verdad? Es importante que entendamos, hermanos, que una vez que somos purificados por la palabra, por la sangre de Jesucristo en nuestras vidas, nosotros hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Dice aquí que no, ahora ya no somos esa semilla que puede que perezca, ¿verdad? Sino ahora somos una semilla imperecedora, ¿verdad? Que tiene la seguridad y la certeza de que vamos a hacer fruto, ¿verdad? Abundante. Por eso dice aquí nos compara como la hierba, ¿verdad? Nos compara como plantas, si lo queremos ver de esta manera, hermanos. Por eso dice aquí, todo mortal es como hierba, todo ser humano somos como hierba. Y la gloria de Dios es como la flor del campo, ¿verdad? Y por eso dice aquí que la hierba se seca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo lo de este mundo tarde o temprano aquí se va a quedar, dice la palabra de Dios. Del polvo nacimos y al polvo regresaremos, ¿verdad? O sea, nuestro cuerpo físico es terrenal, ¿verdad? Aquí se va a quedar. El día que Dios nos llame a su presencia, nuestro cuerpo físico aquí se va a quedar, ¿verdad? Pero dice aquí que la gloria de Dios es como la flor del campo. Ajá, la hierba se seca, pero la flor se cae. O sea, eso quiere decir que la palabra de Dios permanece en nosotros, ¿verdad? Dice aquí, por eso es tan específico cuando dice que la palabra de Dios permanece para siempre y ha permanecido por generaciones, ¿verdad? La palabra de Dios es una sola, aunque la gente y durante la historia han querido destruir la palabra de Dios, nunca se ha podido, ¿verdad?
Por eso dice aquí que esto confirma el hecho, ¿verdad? De que hemos nacido de nuevos, no por una semilla corruptible, sino por una incorruptible, nacidos de nuevo por la palabra de Dios, ¿verdad? Todo el mundo pasa y perece, aún los hombres. Y eso lo podemos ver a lo largo de la historia, ¿verdad? Que toda aquella persona que se ha intentado sobreponer por encima de Dios ha perecido, ¿verdad? Aún los hombres, todos aquellos que han querido imitar a Dios, ¿verdad? Pero podemos ver que la palabra de Dios que ahora nos declara ser salvos eternamente permanece para siempre y siempre ha permanecido, y aún después de nosotros y nuestras futuras generaciones siempre va a permanecer. Por eso la palabra de Dios es clara, hermanos, cuando dice que instruye al niño en su camino, instruyen al niño en el camino de Dios. ¿Por qué? Porque aun cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿verdad? Si nosotros sembramos esa semilla, esa simiente en los corazones de nuestros hijos, hermanos, van a ver que esta semilla va a florecer de manera impactante, ¿verdad? Va a ser algo increíble en la vida, ¿verdad? De nuestras generaciones, ¿verdad? Ahora debemos de entender, hermanos, que cuando nosotros aceptamos a Dios también debemos de creer en la palabra de Dios que dice que todo aquel que crea en el Señor Jesucristo va a ser salvo, inclusive su casa, ¿verdad? Por eso Dios te llama a ti mismo y dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto implica no solamente a nuestra familia, a nuestro círculo familiar, que pueden ser 5 o 10 personas, ¿verdad? Sino que habla acerca de generaciones, ¿verdad? Habla acerca de todas las generaciones que vienen por delante de nosotros, ¿verdad? Eso quiere decir, hermanos, que cuando nosotros aceptamos entregarle nuestra vida y ser salvos, recibir esa salvación por parte de Dios, no solamente nuestra casa será bendecida, sino nuestras futuras generaciones. Y es nuestra responsabilidad también, hermanos, que podamos dejarle ese legado a nuestras generaciones, ¿verdad? El legado de tener a Cristo, de tener una vida entregada a Dios, ¿verdad, hermanos? Cuando nosotros hacemos eso y entendemos que no hay nada más valioso ni más preciado que la palabra de Dios, de verdad que nuestra vida y la vida de nuestras generaciones va a cambiar, ¿verdad? Y ahora, por último, para finalizar con este tema de la salvación, dice, ¿tienes la confianza y seguridad de ser salvo ahora mismo? Esta pregunta yo quiero que todos ustedes se la lleven en sus corazones, no importa cuántas veces hayamos tomado la clase de 7 pasos, ¿verdad? Yo quiero dejarles esto en su corazón. Debemos de entender, hermanos, que todo lo que se nos enseña en la doctrina de nuestra iglesia, hermanos, no es por casualidad, no es porque, como se los dije al inicio, porque nuestras autoridades se lo hayan sacado de la manga o se les haya ocurrido hacerlo de esta manera. No, ¿por qué? Porque Dios tiene un plan perfecto, ¿verdad? Y podemos ver aquí, hermanos, cómo Dios nos muestra desde el inicio, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa ser salvos? Ajá. ¿Qué es lo que es realmente ser salvos, ¿verdad? El hecho de arrepentirnos, ¿verdad? El hecho de creer a Dios, ¿verdad? El hecho de que el pecado nos aparte de él. Ajá, y el hecho de que Jesucristo, por medio de su sacrificio en la cruz, nos haya justificado de todo pecado, ¿verdad? El hecho de que nosotros entendamos que experimentar la salvación es creer en nuestro corazón y confesarlo con nuestra boca, ¿verdad? Que es necesario que nosotros muramos al viejo hombre, a nuestra vieja vida, a nuestra vida de pecado que teníamos arraigadas, que lo único que traía para nosotros era la muerte, ¿verdad? A todos aquellos que mueren en el pecado, pues lamentablemente, hermanos, es importante que entendamos que todos aquellos que mueren en el pecado tienen un lugar en el infierno, ¿verdad? Y no quiero que digan, ay, es que el hermano nos está hablando del infierno, es que no es que yo les quiera hablar y queramos asustarlos, ¿verdad? Porque no, ese no es el propósito y el objetivo de esto, ¿verdad? El objetivo es que entendamos que realmente existe un cielo y existe un infierno, ¿verdad? Que si nosotros decidimos seguir en nuestra vida pecaminosa, pues qué es lo que nos espera. Y también si nosotros decidimos entregarle nuestra vida a Dios y servirle y seguirlo y aceptarlo en nuestro corazón, qué es lo que viene para nosotros también, ¿verdad?
todo esto, hermanos, es necesario que lo entendamos, ¿verdad? Que nos arrepintamos, que todos nosotros procedamos al arrepentimiento, que entendamos que el único mediador entre Dios y nosotros es Jesucristo hecho hombre, ¿verdad? Que no vamos a obtener la salvación por ningún otro que no sea Jesucristo, ¿verdad? No vamos a obtener la salvación ni por nuestras obras, inclusive ni porque donemos a la caridad, ni que porque vayamos a ayudar a los enfermos, ni porque les llevemos café, pan, ni porque oremos por ellos, ¿verdad? Que claro, esto es parte de, ¿verdad? Es parte de nuestra obligación, un parte como de nuestra misión como hijos de Dios, ¿verdad? Siempre ver por los demás y ayudar a los demás, ¿verdad? Que claro, todo este tipo de situaciones, hermanos, lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Cuando nosotros pasemos en esto, creemos y entendamos, que yo no me quiero adelantar un poquito porque si no capaz si me regañan, no es cierto, hermanos, pero entendamos que también esto es parte de nuestra vida cristiana, ¿verdad? Nosotros debemos de dar frutos, ¿verdad? No sé por qué, porque la palabra de Dios dice que por nuestros frutos nos conocerá también, ¿verdad? Entenderá, y viene también de ahí las coronas de la corona de la vida, la corona de salvación y muchas cosas, hermanos, que cuando nosotros entendemos esto, que es lo primordial, primeramente el por qué soy salvo y el que estoy seguro que soy salvo y que estoy seguro que soy hijo de Dios, es la base para que nosotros podamos entender más adelante muchas cosas, hermanos, que se nos explican, hermanos, que entendamos para que podamos entender el propósito que Dios tiene en nuestra vida, ¿verdad? Porque yo sé que muchos de ustedes ahorita van a decir, es que yo no sé, aún no sé cuál es el propósito, por qué Dios me salvó. Pero bueno, si entendemos primeramente qué es la salvación, por qué somos salvos y por qué es tan segura, por qué es verdadera la salvación, por qué solamente hay un mediador entre Dios y nosotros, pues bueno, vamos a poder ir entendiendo cuál es nuestro propósito, hermanos, ¿verdad? Si nosotros empezamos con lo básico, con lo más sencillo, y lo entendemos, claro que Dios va a ir abriendo nuestro entendimiento para que podamos entender y comprender cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, ¿verdad? Es importante que entendamos, hermanos, que Dios que quiere purificar nuestra vida, ¿verdad? Entendamos que nosotros como hijos de Dios conocemos la voz de nuestro Padre, ¿verdad? Que Él nos conoce a nosotros, ¿verdad? Que nos ha llamado desde el vientre de nuestra madre y que nosotros debemos de tomar esa decisión de seguirlo a Él, ¿verdad? Y que cuando nosotros tenemos esa decisión, ¿verdad? Tomamos esa decisión, Él nos da la vida eterna, ¿verdad? Eso quiere decir que nunca vamos a perecer, ¿verdad? Porque ningún padre va a dejar desahuciado a sus hijos, ¿verdad? Inclusive por muchas cosas malas que hagan el amor de un padre para sus hijos, créanme que es algo incomparable. Por eso Dios lo compara de esta manera. Por eso Dios nos llama a sus hijos. Porque el amor del padre hacia con un hijo es un amor incondicional, ¿verdad? Y eso quiere decir que nada ni nadie nos va a separar de él, hermanos. Ok, y bueno, hermanos, con esto concluimos nuestra lección número 1, que viene siendo la salvación, ¿verdad? Y yo quiero pues que de mi corazón de verdad está que ustedes entiendan lo que es, lo que conlleva todo esto, más allá de un solo concepto de entender qué es la salvación, sino entender realmente, experimentar y vivir la salvación en nuestras vidas, ¿verdad, hermanos? Y bueno, con esto terminamos el día de hoy. Y en un ratito yo creo que les mando las preguntas, hermanos. Y en estos días, hermanos, les voy a mandar una lista de los hermanos que han entregado sus tareas. De verdad queremos exhortarlos a que sean puntuales con eso, que entreguen sus tareas, que no lo hagan solamente por entregarlo, sino que lo hagan como una manera de repaso para que nos queden más claros estos conceptos, hermanos, y podamos entender realmente cuál es la salvación, ¿verdad? Y la siguiente semana vamos a iniciar con nuestra lección número 2 y vamos a entrar en tema de lo que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a quitarnos también muchas dudas, y yo les vuelvo a reiterar, hermanos, cualquier duda que ustedes tengan, pueden mandarme mensaje personal, o si ustedes quieren también los días domingos pueden acercarse a mí con toda confianza, y yo con gusto, hermanos, estaré resolviéndoles todas sus dudas, todas sus preguntas, todo aquello que ustedes quieran saber, hermanos. De verdad estamos para servirles.
Y con esto me despido, hermanos, que tengan un excelente día y que Dios los bendiga hoy y siempre. Nos vemos la siguiente semana. Bendiciones.